Saludos amigos, bienvenidos a otra entrega de Perfiles con Lorena Erasme. Qué placer estar con ustedes en este día. Gracias por su sintonía como cada semana y permitirnos entrar a sus hogares con los diversos perfiles del país como el que tengo hoy en día. Les cuento que él es funcionario del PRM, además de que es un miembro activo, un hombre joven con carácter, pero sobre todo ha mostrado tener muchos valores. Hoy tengo el honor de tener con nosotros a Jean Luis Rodríguez, quien es director ejecutivo de la Autoridad Portuaria Dominicana, y con él pues me voy a aprovechar para tratar interesantes temas, sobre todo cómo fue su niñez. Viene de una familia política que lo impulsó a estar en la política, y vamos a hablar también sobre su gestión actualmente al frente de esta entidad. Así es que no les voy a quitar más tiempo para que puedan disfrutar del perfil de esta semana. Jean Luis Rodríguez, director ejecutivo de la Autoridad Portuaria Dominicana. Vamos a la pausa. Gracias por seguir en sintonía en Perfiles con Lorena Erasme, y como anuncié inicialmente, hoy tengo el honor de tener con nosotros a uno de los rostros jóvenes de la política dominicana. Él es Jean Luis Rodríguez, él es el director ejecutivo de la Autoridad Portuaria, a quien le doy la bienvenida a Perfiles. Bienvenido. Bueno, hay muchos temas que tratar, pero para iniciar ya en este bloque, Jean Luis, a ti te caracteriza ser un hombre de muchos valores, con una sensibilidad humana única, sobre todo muy crítico. ¿Por qué? Mira, yo considero, Lorena, que esto viene muy arraigado a mis inicios, a mi formación familiar, a los valores que uno desde niño recibe en el hogar. Y yo vengo de dos padres que pienso que han hecho su tarea con respecto a mi persona. Me educaron con valores familiares, valores morales, respeto hacia los demás, que eso me cuesta a veces. Porque, sí, ¿verdad? Sí, porque tú sabes que hay señoras de cierta edad que cuando usted le dice doña se molestan. Se molestan. Entonces yo le digo, yo digo mucho doña, don, por un asunto de respeto, y mucha gente me dice, oye, pero llámame por mi nombre. Y yo, pero cuando veo como esa diferencia de edad mía con la otra persona, trato de siempre ser lo más respetuoso posible. Y por eso te digo, viene muy arraigado, pienso yo, a ese tema de valores. Yo, de igual manera, desarrollándome en un partido como lo fue originalmente y su historia de lo que era el PRD, que es de donde nace posteriormente el Partido Revolucionario Moderno, venía con una historia de ser un partido, ¿verdad?, de lucha social, de reivindicaciones, de lo que era el liderazgo de José Francisco Peña Gómez, la lucha por la democracia. Todos esos aspectos fueron formándome también en el ámbito político, y por eso yo creo mucho en las ideas, en defenderlas, en lanzarme a las calles cuando tengo que lanzarme. ¿Ya lanzado a la calle a protestar? Sí. Las veces que lo he hecho se me han olvidado ya de Pero por ejemplo, cuéntanos una anécdota, por ejemplo. Mira, yo recuerdo así importantes. Nosotros hicimos una marcha, yo siendo presidente de la Juventud, desde la Casa Nacional del Partido hasta el Congreso, exigiendo el 4% para la educación. Y en ese momento, unos 500 jóvenes tal vez, estuvimos frente a la puerta del Congreso, que estaba cerrada. Bajaron un grupo de legisladores y nos permitieron entrar a una pequeñita comisión donde entregamos una propuesta al Congreso para que se aprobara el 4% para la educación, que hoy es una realidad. Sí, gracias a luchas como esas. De igual manera lo hicimos, por ejemplo, en defensa de Loma Miranda. Yo fui de los que en varias oportunidades estuve en el Parque de la Lira, en el Parque Independencia, estuvimos en la misma Vega. Recuerdo que fuimos a La Vega también, donde en ese momento hubo una convocatoria del padre Rogelio, lo estuvimos acompañando allí. O sea que siempre he estado muy de cerca esas luchas sociales. Por eso mi interacción con los grupos sociales siempre ha sido muy buena, porque, bueno, esa sensibilidad siempre nos veíamos los rostros en esos escenarios. Pero creo mucho en eso.
Obviamente defiendo lo que creo. Claro. Lo que usted no cree es difícil usted defenderlo y no... Con lo que te identificas. Totalmente, totalmente. Okay. Jean Luis, inicialmente hablábamos de que era un hogar con muchos valores, muchos principios. ¿Tus padres fueron muy estrictos contigo en aquel entonces? Mira, yo pienso que lo suficiente, no, ¿verdad? De que tenía unos padres autoritarios, abusivos, sino bueno, que me dejaron desarrollarme, me dejaron ser yo, pero con reglas. O sea, en mi casa habían reglas que iban desde uno tratar de mantener un buen desempeño escolar. No te digo a ti que yo tenía que ser el estudiante de 100, pero no tampoco el de 70, sino que yo llegara con buenas calificaciones, sobre los 80, 90. Eso en mi casa era tranquilidad, ¿verdad? No era tampoco que si no lo lograba era un pecado, pero sí había una exigencia de mantener calificaciones aceptables y buenas. De igual manera, por ejemplo, tema de horario. En mi casa había horarios, o sea, quizá hay jóvenes que en su casa le permiten llegar tarde de la noche. ¿A ti te tenían No, en mi casa ya yo con una edad, te puedo decir 17 años, yo tenía que llegar a las 11 de la noche. Sea donde sea. De lunes a viernes. Y ya los fines de semana, viernes y sábado, me daban un poquito más de holgura para yo llegar entre 1 de la mañana, más o menos, ya que uno ya iba saliendo, su barcito, su discotequita. Pero eso, por ejemplo, de amanecer en la calle. No, nunca. Yo nunca llegué hasta las 7 de la mañana. Tampoco amanecer fuera de casa. A mí no me dejaban. De que, mira, me invitaron a Santiago unos amigos. No. Eso en mi casa no funcionaba. Y obviamente valores ya más precisos, donde yo recuerdo que mi padre le decía, mira, yo le acepto a ustedes cualquier cosa. Ahora, si yo me entero por ahí que ustedes se vieron en un problema en la calle, que robaron, que hicieron algo mal, ustedes no cuentan absolutamente para nada. Y obviamente a ustedes les pasa algo como eso y bueno, ustedes busquen cómo se la van a arreglar. Que conmigo no cuentan. Yo no defiendo ni que sean ladrones, ni que, o sea, entonces bien como ese tipo de códigos. Que no se violentaba. De conducta que no, que tú sabías que si tú te metías en esa zona, te hablaban de temas, por ejemplo, de adicciones, de drogas. Alcohol. El alcohol no tanto, porque en mi familia los tragos son sociales. Mi mamá le gusta su cervecita, mi papá su vinito. Yo me tomo mi traguito también. Pero sí, con respecto a las drogas, había también como esa firme decisión de parte de mis padres y que te lo decían, el día que aquí me lleguen, que ustedes a esta casa no vuelven a entrar, no ponen un pie. O sea, eran muy estrictos en ese sentido y creo que por eso desde muy joven he tenido de alguna manera una vida organizada, respetuosa y muy apegada a hacer las cosas de manera correcta. Por ejemplo, tú salías mucho cuando estabas en tu juventud, eras inquieto. ¿Cómo era Jean Luis en aquel entonces? Yo creo que yo quemé muchas etapas temprano. Sí, por ejemplo. Primero fui muy deportista desde jovencito. Sí, practiqué de todo, taekwondo, natación, ajedrez, básquetbol. O sea, yo muy inquieto con los deportes. Llegó un momento, entonces que hice una transición hacia el gimnasio, ya cuando uno jovencito quiere empezar a verse 16, bien, 17 años, echar los bracitos, y que a ver si uno, ¿verdad? Se ve más buen mocito para uno hacer su levante y su cosa. Bueno, entonces me fajé ahí en mi gimnasio, pero posterior a eso y ya muy cerca, digo que me etapa temprano porque yo ya a los 15 años me veía muy maduro. Y yo, por ejemplo, era de los que me podía colar en las discotecas. De que no. ¿No te pedían cédula? No me la pedían, ya a los 15, 16 yo me entraba. Y bueno, y quemé esas etapas, pero me sucedió algo y fue que ya a esa edad empecé un poco a adentrarme en el mundo político. Y ya como a partir de los 17, 18, ya yo estaba muy inmerso en la política. Entonces empecé a entender que el perfil de un político no es el perfil de tú estar todos los días en la calle, de andar en el medio, no, sino que es un perfil, obviamente, que amerita, por el tipo de labor que nosotros realizamos, una conducta, pero también un trabajo permanente que no te permite esas cosas. O sea, es como medio incompatible. Exactamente. Es como medio incompatible porque lo que tú haces, de la forma que lo haces, los días que vas, que sales al interior a hacer política, a hacer contacto con la gente,
son prácticamente los días que la gente sale a actividades sociales. Claro. Y entonces me pasó eso, que al haberme adentrado en política, entonces hubo un retiro temprano de las calles, de salir a andar, de lo que mis amigos del colegio, ya de la universidad en muchos casos, de lo que ellos hacían, pues yo entré a la universidad a los 17 años. Estás joven. Correcto. Yo siempre era un año menor de mi curso. ¿A UNIBE? Sí, entré a UNIBE con 17 años y entonces hice ese retiro. Mis amigos permanecían obviamente en mi generación, en su discoteca, sus bares, y yo en San Juan, en Elías Piña, en Dajabón. Entonces cambiaron cambiaron en ese momento mis prioridades, y de ahí en adelante ya me dediqué a ser político prácticamente a tiempo completo. Por ejemplo, volviendo atrás, tú decías, por ejemplo, que el tema de las notas no era como era importante en tu hogar, pero no como una exigencia de por sí. ¿Alguna vez llegaste con una nota, por ejemplo, un 60, un 65? No, la verdad que yo siempre fui en eso... ¿Aplicado? No te puedo decir aplicado, porque aplicado yo tengo un hermano, y él se va a molestar cuando yo diga esto por aquí, que era mucho más aplicado que yo y sacaba peores notas que yo. Sí. Yo te puedo decir que, no sé, yo tenía buena capacidad de aprenderme las cosas con facilidad, de, por ejemplo, estudiar media hora un examen y que me fuera bien el examen. Yo tengo una anécdota famosa que me ocurrió en UNIBE, sí, que yo había faltado a 2 clases de contabilidad. Yo faltaba mucho con la política y más en la campaña del 2012. Yo en el 11, 10 por ahí, teníamos un activismo intenso y yo faltaba mucho. Como yo sabía que podía faltar, qué sé yo. Que tú puedes faltar, No, o sea, bueno, tú tienes una cantidad, exacto, que tú podías faltar, entonces yo siempre las compraba. No era que era obligado, pero sí, yo siempre faltaba las que podía. Y entonces recuerdo, había faltado como a 2 clases y cuando la semana que me toca ir hay un examen de contabilidad y habían dado varias cosas nuevas y yo no sabía absolutamente nada. Y recuerdo que una amiga me dice, mira, vamos a estudiar con fulanita, que es la mejor del curso, para que te puedas empapar, que ella nos explique. Exacto. Y por lo menos ella y yo, estudiar con ella. Entonces, bueno, nos vamos a tipo 2 de la tarde, el examen era a las 4. Nos sentamos mientras íbamos comiendo y ella empezó a explicarnos. Bueno, el caso es que cuando entregan la nota, la que me enseñó sacó 90 y yo saqué 100. ¿Cómo? O sea que tú eres ágil para... Y ella dijo, y yo recuerdo que ella hasta se molestó. Dijo, pero ¿cómo es posible si yo fui que te enseñé? ¿Cómo tú vas a sacar más nota que yo? Correcto, y fue como en una hora. O sea que yo tenía esa capacidad de aprender rápido, de entender las cosas rápido y me iba bien. O sea, yo nunca fui estudiante de malas notas, siempre fui estudiante de notas buenas. Claro, cuando yo recuerdo, yo siempre era de cuadro de honor los primeros 2 meses. Sí, pero después... Porque yo entraba al colegio siempre con esa motivación sí, y luego ya, bueno, iba soltando. Porque yo eso tengo algo también que lo reconozco en mí y que trato de mejorarlo. Y es que yo soy como de nuevos retos. Cuando me aburro de algo, entonces... Como que deja eso, no voy a hacer otra cosa. Le bajo la intensidad. Exacto. Y eso, bueno, hay veces que la vida te pone cosas que tú tienes que darle más tiempo. Y continuidad también. Y continuidad. Entonces, bueno, hay que tratar de mantenerse un poco motivado, a pesar de eso natural que yo tengo, sí, de que me gusta cambiar. Te cansas rápido. Por eso yo hice mucho deporte diferente, no me concentraba en uno. O sea, eso es parte de mí. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Nosotros somos 4. Hay uno que es el mayor, que es de padre, que es del primer matrimonio de mi papá. Y luego somos 3, que es del segundo matrimonio de papi, que ya es con mi mamá. Somos 4 varones en total. ¿Son varones? ¿No hay una hembrita? Todos. Las hembritas llegaron con los nietos. Sí. Ya antes de irnos a la pausa, ¿cómo eran ustedes? ¿Cómo se llevaban los varones? ¿Tu madre? Eran 5, se puede decir 5 hombres en la casa. Bueno, peleábamos mucho. Sí. ¿Tú eres el del medio o el más pequeño? El del medio. Ay, el equilibrio. El medio es el más complicadito. Sí. Carpetoso, pero... Sí. Peleábamos mucho. Yo recuerdo a mi mamá siempre metiéndose incómoda porque siempre estábamos peleando, nos llevábamos. El más grande no vivió siempre con nosotros, era como intermitente, exacto. A veces vivía con su mamá, a veces con nosotros, pero lo que vivíamos siempre, que éramos nosotros 3, la diferencia de edad era muy corta.
por ejemplo, mi hermano mayor me lleva 1 año y 1 mes a mí, y yo le llevo a mi hermano más pequeño 11 meses. O sea, nosotros íbamos ahí. Y entonces éramos tan cercanos y era una pelea constante. ¿Y por qué era la disputa? Cosa de niño, obviamente, tú sabes. ¿El carrito? De discutir por sencilleces. Después uno va madurando, después de cierta edad, pero esa niñez, adolescencia, es terrible para los padres aguantar a esos tres. Y no se intercambiaban por la camisa. ¿Te pusiste mi camisa? ¿Te pusiste mi perfume? No, la verdad que eso como con la ropa. Yo no sé si era porque el más grande era más gordito, el otro más larguito. Sí. Teníamos todo nuestra... Ahí no había... No, mira, ni siquiera calzamos igual, por suerte. Ninguna. Sí. O sea, que eran muy diferentes los tres, a pesar de estar ahí, o sea, que se llevaban sí, la verdad cierto... que eso, alguien me preguntaba los otros días, me decía, mira, pero eso de los hijos, ahora que tú tienes, pues yo tengo 3 también. Sí. Entonces me decía, ahora que tú tienes hijos, para ti, ¿se parecen? Y yo dije, no, todos diferentes. Igual, éramos todos diferentes en muchos sentidos, no nos gustaban los mismos deportes. Por ejemplo, yo siempre he sido campesino, mis hermanos para nada. ¿Campesino te gusta el campo? Campesino de la finca, de que me gusta ir al campo, montar caballo. Me gustaba ir al ordeño con mi papá, que mi papá tuvo ganadería. Mis hermanos, no había quien se lo llevara un fin de semana, de que vámonos al Ceibo para que veamos el ordeño, no. No le gustaba, son más citadinos, playitas. Sí. Entonces, lo contrario a mí no me gusta la playa, por ejemplo. ¿No te gusta la playa? No. ¿Y por qué? O sea, no es que no me baño o no iría, ¿tú me entiendes? Pero si tú me pones a mí entre irme a montar caballo un sábado o irme a la playa, me voy a montar caballo. O sea, que a ti te encanta, ese es como tu lugar, donde si te dicen ahora mismo, ¿para dónde quieres ir? No, me voy para el interior. Prefiero irme a una finquita, montar caballo. Tu chivito. Bañarme en el río, o sea, yo soy en eso bien campesino. Qué bueno. Bueno, Jean-Louis, vamos a una primera pausa y cuando retornemos vamos a seguir conociendo al hombre detrás del político, ¿te parece? Vamos arriba. Vamos a la pausa. Gracias por seguir en sintonía en Perfiles con Lorena Erasme, y el perfil de esta semana es Jean-Louis Rodríguez, director ejecutivo de Autoridad Portuaria, y con él me he aprovechado para conocer un poco más de su niñez, de su adolescencia, el ser humano detrás del político. Jean-Louis, tú sabes que tú vienes de una familia política. Tu padre ocupó cargos muy importantes dentro del gobierno, incluso ustedes vienen del Ceibo. ¿Eso te motivó tal vez a tú tener como esa sensibilidad a dar un poco más, a entrar a lo que es la política? Mira, yo te puedo decir que me motivó en el sentido de que yo veía a mi padre y aprendía mucho de él, ya luego de estar dentro. Pero en principio, honestamente, a mis padres no les parecía interesante que yo participara en política. ¿Es verdad? No, empezando por mi madre. Tu mamá, yo me imagino. Mi mamá, que es esposa de político, que sabe todo lo que la política implica y los sufrimientos, los malos momentos, como que no es todo tan bonito como mucha gente a veces lo ve. Sí. Mi mamá, que lo vivió de cerca con mi papá, como que no quería eso para su hijo. Me decía, mijo, tú eres bien emprendedor, te gustan los negocios, yo sé que tú vas a ser un empresario exitoso. Quédate en los negocios, métete en el sector privado, no te metas en política. Y era como el mensaje de ella. Y bueno, y consultando a mi papá una vez, igualmente, bueno, mi papá le decía, bueno, él haga lo que él quiera, pero mi papá era loco que yo dijera que sí, que quería estar en política. Que siguiera los pasos. Entonces, en un momento, yo empecé a ver la política como algo que me llamaba la atención, me acerqué y bueno, y me enamoré, me conquistó y soy un enamorado de la actividad política, me gusta muchísimo. Todo lo que yo hago, no es solamente el tema, ¿verdad?, de ser funcionario, que es algo temporal, porque obviamente ningún partido va a gobernar hasta la eternidad. Eso es algo normal, que hayan momentos en que tú estés en el poder como no lo estés, y la política sí es permanente. Claro. Tú siempre vas a pertenecer a una organización política, vas a estar en contacto con los dirigentes, vas a estar debatiendo ideas, viendo temas. Entonces esa es la parte que a mí más me ha motivado de la actividad política, ese contacto con la gente, poder aprender, poder ser parte
tanto desde la oposición como lo fui en su momento, como desde el gobierno, de la construcción a soluciones, a problemas que son globales, que es algo que hay que reconocer, yo pienso, de todo el actor político. Claro. Al margen de los partidos hay algo que yo respeto mucho y son los líderes políticos que han aportado al fortalecimiento del país que hoy tenemos, que han estado en todos los partidos. Sí. Porque tú no reconocer, yo decía hace unos días discutiendo con alguien, que Danilo Medina decía de alguna manera un poco consternado, ¿verdad? Algo como que él quizás se arrepentía de haber dedicado el tiempo que le dedicó a la política, algo más o menos por ahí era que él decía, como cierta frustración, obviamente por los ataques que él ha recibido y lo que él siente que le aportó. Sí. Y yo le decía a alguien, mira, yo de alguna manera, al margen de que los ataques vienen por temas de sus familiares y de situaciones, ¿verdad?, muy cercanas a él, pero a Danilo, si uno lo evalúa desde sus inicios, que fue regidor, luego diputado, presidente de la Cámara de Diputados, fue ministro en varias posiciones, Danilo nunca se vio envuelto en situaciones él a título personal. Yo siento que él, donde quiera que estuvo, de alguna manera aportó. Entonces, decía, mira, bueno, no justificándolo, pero de alguna manera él puede sentirse así. Entonces, son cosas que no pueden pasar a los políticos, que tú entiendas, quizá, bueno, yo me he dedicado, he aportado, he hecho esto, he hecho aquello. ¿Tú te has sentido así? No, hasta el momento no, gracias a Dios, porque he tenido, ¿verdad?, quizás un desarrollo tranquilo, sin convulsiones, pero son cosas que el político corre ese riesgo. A veces tú quizás eres injustamente tratado por... Que te señalen. No solamente por quienes se oponen a ti, sino también a veces socialmente. Sí. Y son, obviamente, momentos difíciles, pero se necesitan políticos que vayan al gobierno a servir, que hagan las cosas bien, que trabajen en pro y beneficio del país, obviamente. Si no tenemos eso, el país no va para ningún lado. Eso es cierto. Entonces eso es algo que hay que cuidarlo. Por eso yo siempre fui oposición, pero traté de hacer oposición constructiva. No dañina. No dañina. Porque no inventando cosas, hacerle daño a una gente que lo esté haciendo bien, exacto, tú le estás haciendo daño al país. Sí. Tú te entenderás que le estás haciendo daño a la figura, pero le estás haciendo daño al país. Porque hay gente que opta en algún momento hasta por dejar la política si se ve... afectado en ese sentido, claro, la sabiendo, parte moral. Es muy duro tú haciéndolo bien y que te maltraten, pero eso es parte del juego y nada, lo que hay que tratar es de cuidarse y hacer las cosas bien. Y... ¿Qué tú admirabas de tu papá? Bueno, mire, yo conozco... a nivel político. Muchos políticos, pero mi padre desde el punto de vista de la solidaridad como ser humano con el prójimo es algo que yo me quito el sombrero, porque lo he visto con gestos. A veces tú dirás, mira, el que tiene mucho y da, se justifica que dé. Pero el que no Pero tiene... mi padre, que gracias a Dios siempre le ha ido muy bien, en términos personales, pero como todo ser humano, uno tiene sus altas y bajas. Y yo veía a mi papá en sus momentos de baja hacer cosas que yo decía, bueno, pero ¿cómo tú lo haces? Porque tú ahora mismo tienes que estar resolviendo temas tuyos como tú. Y yo lo veía que lo hacía sin pensarlo dos veces. Cuando se trataban de casos de gente que él le tenía cariño, le tenía afecto. Y eso él nunca ha dejado de hacerlo. O sea... por ejemplo, mi papá cobra una pensión, o cobraba, antes de que fue designado posteriormente en una posición, pero cuando estaba pensionado, que estábamos en la oposición, yo recuerdo que ese cheque de la pensión de él, era para eso él prácticamente él lo daba, wow. O sea, se lo regalaba a personas necesitadas, que él en eso es extraordinario, en darle apoyo a amigos de él. Yo recuerdo una vez, uno que él quiere mucho, que es una gente que es lo conoció en Los Mameyes cuando mi padre era adolescente, y a él lo iban a operar, y él no tenía familiares que lo acompañaran a la operación, y yo un día lo llamo un sábado y digo, ¿en qué tú estás, papi? Y me dijo, aquí, que vine al hospital tal, a acompañar a fulano, que tiene que venir con alguien y no tenía familiares con quien venir. Solidario y empático. O sea, ese tipo de cosas, yo creo que es lo que él lo distinguen como una persona extraordinaria con el prójimo, y también obviamente que sé que es un hombre correcto, que nunca
Primero, no ha sido amante del dinero, que creo que eso es algo muy importante para cualquier político. Que me pasa a mí, yo lo digo claro, yo no tengo... Si mi motivación fuera el dinero, no estuviera en política, porque sé que desde otros aspectos podría estar mejor en ese sentido. Y eso igual lo aprendí de mi papá. Mi papá no es para nada una persona amante del dinero. O sea, Dios lo ha bendecido, le ha ido muy bien siempre, pero no es como su norte. O sea, no una persona como que se levanta, ambición, tú lo ves que se levanta pensando cómo voy a hacer mucho dinero. No, es cómo hago política, cómo ayudo, o sea, y eso para mí ha sido también parte de mis enseñanzas y mi experiencia. Tú entraste al PRD a los 17 años, incluso realizaste un primer movimiento junto a unos amigos para apoyar a Miguel Vargas en ese entonces. Así es, yo recuerdo bien, 2005. ¿Tú eras bien movido? En diciembre del 2004 yo conozco a Miguel en una cena que hizo mi papá en su casa. Habían 22 senadores de esa época, del PRD. Fue Hipólito también. Mi padre lo hizo como algo de integración y ya viendo a Miguel como un posible candidato. Y yo ahí lo saludé y empecé ahí a motivarme. Entonces hice el movimiento. En ese entonces Miguel me apoyó mucho. ¿En qué sentido? Nosotros hacíamos juramentaciones por provincia, sí, y él me iba a todas. Era a veces una agenda de un candidato presidencial. A veces eso se complica de poner a qué actividades. Claro. Y él siempre las decreciendo con Miguel. Además de que le gustaban porque eran muchos jóvenes, era una imagen fresca lo que nosotros proyectábamos. Yo recuerdo que cuando pasó la campaña del 2008, él me citó a una oficina privada que él tenía y me dijo, mira, Jean-Louis, te quise llamar para agradecerte el esfuerzo que tú hiciste en campaña porque siento que tu movimiento le dio una imagen fresca a mi candidatura. Pero además para decirte que yo sigo, yo vuelvo de nuevo, me dijo. Sí. O sea, yo vuelvo de nuevo, yo quiero que tú de nuevo vuelvas. Y yo, claro, ingeniero, cuente conmigo y como de igual manera lo estuve apoyando en su momento. Y fue la verdad que mi primera experiencia, una experiencia muy bonita. Desarrollamos grupos de jóvenes en 22 provincias en ese momento, de las 32, en un primer ejercicio. Y ya luego de ahí fue que muchos jóvenes me motivaron, me dijeron, pero mira, ya tú tienes una estructura, un equipo prácticamente en todo el país. Y ahí tú ¿por qué tú no aspiras a la presidencia de la juventud? Y yo decía, pero... ¿Con 21 años? Yo decía, no, 19 tenía en ese momento. Yo decía, pero mira, yo tengo 19, los que han sido presidentes con 29, 30. No estoy como muy joven. Yo recuerdo que luego de mucho ejercicio me dijeron, pero es que eso es precisamente lo que necesita el PRD. Son jóvenes, o sea... Se habla de un presidente de la juventud con 30 años, que está casado, que tiene hijos, que tiene... No, necesitamos jóvenes precisamente como tú, que no tengan compromiso, que su compromiso sea la política y la juventud del partido. Y entonces ahí me convencí de que sí, que ciertamente era lo idóneo, y de que alguien como yo asumiera y llegara a ser presidente de la juventud del partido, y nos fajamos, trabajamos y lo pudimos lograr, siendo el más joven en la historia de ese partido. Con 21 años, apenas 21 años. De ese trabajo político, porque no es lo mismo, por ejemplo, estar ya en contacto con la gente, con la población. ¿Qué te impactó a ti? Que tú dijiste, wow, que tú tal vez tan joven veías ciertas necesidades, sí, esa es la parte, mira. ¿Qué te impactó a ti que tú dijiste, no, hay que trabajar y yo quiero servir y hacer las cosas mejor? Mira, como yo te decía, yo he conocido muy de cerca la pobreza, empezando desde el campo, porque como yo te comentaba que yo iba prácticamente todos los fines de semana al Ceibo, a la finca de nosotros, yo conocí ahí, por ejemplo, lo que era... un sector sin energía eléctrica, que era que ese campo donde nosotros somos se le puso energía eléctrica como en el año 2000, 2002. O sea que cuando yo iba niño, yo recuerdo que de noche para nosotros ver televisión la conectaban en una batería. Le daban carga a una batería y era la televisión, tú la veías de la batería. Y mucha vela de noche porque no había electricidad. Sin embargo, yo te podría decir que como un campo productivo, ahí tú no veías una pobreza extrema porque la gente lo del día a día lo tenía. Si no tenía una vaquita por ordeñar y tenía su víveres, su gallinita ponedora, se movía el peso y ahí tú no veías una pobreza extrema. Como que toda la casita, bueno, madera, sin pisito de cemento, pero tú no veías lo que yo vi después en política.
que era cuando yo me iba, por ejemplo, a la frontera. Tú veías toda esa y me necesidad. iba a un sector, qué sé yo, de una provincia como Independencia, y tú te ibas a Jimaní, y entonces te llevaban a una zona pobre de Jimaní, y lo que tú veías ahí sí ya te impactaba, porque ya era gente que no tenía una cama donde dormir, que el zinc se le había ido y se mojaba la casa cuando llovía, que tú veías que había hambre ahí, o sea, que la gente no recibía, no tenía con qué cocinar. O sea, eso a mí me marcó bastante. ¿Hubo un caso en particular que tú dijiste, wow? No, una visita esa que yo hice a Jimaní en un momento, en un recorrido político, a un sector que me tocó ir, y la verdad que me marcó, porque era como todo lo que tú veías te causaba pena, como dolor, que ahí se veía que esa gente, los niños, pasaba malas situaciones, malos momentos, y obviamente el que tiene algo de sensibilidad humana, eso le marca. Luego, ya siendo entonces diputado, me tocó enfrentar temas ya directamente sociales muy impactantes, de temas de salud. Siendo oposición. Mira, yo recuerdo una deportista que anda por ahí, Juana Castillo, que fue una de las deportistas más sobresalientes de República Dominicana en su momento. Y ella en una salida de un lugar que ella estaba, pasó un carro a alta velocidad y la abatió. O sea, la golpeó y la dejó prácticamente por muerta. La llevaron intensivo, toda la cosa. Bueno, el caso es que yo leo un reportaje, ya yo siendo diputado, y era Seivana, o es Seivana, que luego del accidente ya quedó con muchísimos temas que ameritaban otros tipos de cirugía. Había una que era maxilofacial, ella había perdido prácticamente toda su dentadura, wow. O sea, fue bastante impactante, fuerte. Sí. Y yo recuerdo que yo lo leo en el periódico y pregunto en la provincia, y me dicen, bueno, ella reside en tal sitio, y en una de esas visitas que yo hago, voy a su casa. Y ella en ese momento se había acercado al Ministerio de Deportes, a todo como las instituciones que ella le había brindado su nombre, su prestigio en su momento como deportista sobresaliente del país. Y ella no había recibido ayuda de absolutamente nadie. Cuando yo llego a donde ella, su madre ya una señora mayor, no trabajaba, ella en esas condiciones no podía hacer nada. Ella me dijo, mire, a mí me habían hablado de usted, pero aquí ha venido todo el mundo, ya yo no creo en nadie. Dios mío. Yo le voy a ser honesta, así como usted me ve aquí, yo he pensado muchas veces en quitarme la vida. Wow, porque yo no sé qué, desamparada, yo no sé qué voy a hacer. Bueno, y con ella, recuerdo que ese caso, te digo, me marcó mucho, porque yo no entendía como una gloria del deporte que había traído medallas internacionales. Yo podía verla en una condición como esa y que ninguna autoridad del sector se ocupara de eso. Bueno, hicimos todas las gestiones del lugar. Recuerdo que conseguimos una fundación muy buena, ADCAR me parece que se llama, que está por Gascue, a través de un amigo en común que tú conocerás, Josan Capel, sí. Con Capel, que siempre ha estado también en el tema social. Nos hizo un acercamiento con la fundación, y entonces yo me reuní con ellos y logramos, bueno, que le hicieran su cirugía, que le colocaran su dentadura. O sea, se hizo un trabajo que duró meses, porque fueron varias intervenciones. Cosas, pero finalmente ella quedó muy bien, y entonces te digo, empecé a ver otros temas, ¿verdad? Como de alguna manera la parte social estaba desprotegida en nuestro país, y cómo casos como estos, de operaciones a veces sencillas, a veces hasta una pinta de sangre. Yo recuerdo una joven, otra anécdota importante. Es otro tema también. Que le iban a hacer una cesárea. Y a ella le dijeron, mira, para hacerte la cesárea tú tienes que traer... una pinta de sangre. 2 pintas tenía que llevar. Y ella no tenía el dinero para las pintas. Cuando ella va donde mí, le digo, ¿y qué tiempo tú tienes? No, yo tengo 42 semanas. Digo yo, pero tú estás ya, que a ti hay que hacerte la cesárea hoy. No, pero que me dicen que hasta que yo no lleve la sangre, que no me la hace. ¿Tú sabes lo que es eso? Óyeme, y yo recuerdo que yo le dije, no, pero eso no es para darle mucha vuelta. ¿Cuántos son tantos? Bueno, no recuerdo, bueno, pero un monto X, bueno, resuelve eso. Te quiero decir que cuando ella
se estuvo complicando porque ya el niño dentro de ella había hecho necesidades. Ay, Dios y ella mío, le estuvo a dar, claro, una septicemia. Y se pudieron haber muerto los dos. O sea que, imagínate, no, eso puede pasar si no aparece alguien que le extienda la mano, porque hasta por desconocimiento no entendía ella el peligro que era eso. Yo lo entendía ya porque ya yo había tenido mi primer hijo y entendía un poco el tema, ¿verdad? Ya de lo que son el tiempo que tiene que durar ese proceso. Y fue como algo de emergencia que yo le dije. Yo recuerdo que ella hasta cuando nació me llamó y me dijo, mira, yo creo que tú seas el padrino del niño. ¿Fuiste el padrino? Me tocó, sí, ser padrino. Ya, Luis, vamos a otra breve pausa comercial y cuando retornemos ya vamos a hablar de la parte política. Vamos a hablar de la entidad ahora mismo que estás dirigiendo y sobre todo también algunas aspiraciones que escuché por allí. Vamos a la pausa. Gracias por seguir en sintonía en Perfiles con Lorena Erasme y el perfil de esta semana es Jean Luis Rodríguez, director general de Autoridad Portuaria y con él pues he hablado de interesantes temas. Jean Luis, antes de pasar ya a la parte política, hablábamos de las necesidades que tú veías en el campo ya a nivel político. ¿Eso no te afectó de una manera que diste caramba? La política tiene su lado oscuro, o sea, personas que van, prometen y en este caso no cumplen y eso también hace de que la población tenga otra percepción. ¿Eso también en ti no detonó como esa parte? No, te digo que sí, lo que puede generar, y en mi caso fue lo que generó, mayor compromiso, de tú entender que de uno depende mucha gente, de tus decisiones, de lo que tú haces, cómo lo haces. Y creo que por eso yo he sido relativamente exitoso en mi labor como funcionario público, porque yo no lo hago desde una perspectiva de ser funcionario como tal, como bueno, yo soy funcionario, no, sino yo siempre estoy viendo cómo desde la posición en las que he ocupado puedo aportar, dejar mi legado, mi granito de arena, de que mañana yo pueda decir, bueno, yo logré a que esto mejorara, aquello mejorara. Pienso que es lo que hace sentido de ir a una función pública, porque ¿de qué vale tú ser funcionario? Pasas 4 años en una institución y no haces nada. Cuando sales, tú no tienes nada que puedas decir, yo creo que logré esto, ayudé en aquello. Como en todo en la vida, yo pienso que todo lo que a ti te toque hacer y que se te ponga en la mano, tú algo tienes que mejorar. Dejar algo, una impronta para el país. Algo positivo, claro. Algo positivo. Entonces, eso yo pienso que República Dominicana a veces adolece de funcionarios con ese tipo de criterios y es algo que tenemos que ir mejorando, de buscar gente más comprometida. Por eso yo creo mucho en la parte política, en motivar a la juventud, pero no solamente motivarla, sino enseñarles todo esto para que en el momento en que les toque llegar a una posición lo hagan con criterio. Porque mira, yo te puedo decir a ti que frustraciones que yo veía o que yo tenía de la política era que a veces yo escuchaba jóvenes talentosos, con capacidad, que decían, bueno, el día que yo llegue al gobierno, de todo voy a hacer. Yo me voy a hacer esto. Que yo decía, bueno, pero ¿y qué motivación es esta? ¿Tú me entiendes? ¿Qué tipo de ambición? ¿Cómo ven el Estado? Claro, cómo están viendo esto como un botín y sí, no viéndolo como... Bueno, que en su momento al Paliza y el presidente le dijeron que el Estado no es un botín. No, claro, no viéndolo como tiene que verse, como el país que todos tenemos que construir. Sí. Porque aquí, si Dios nos da vida y salud, vamos a habitar por muchos años, nuestros hijos también, nuestros nietos, todos nuestros descendientes, y qué país es el que le queremos dejar. Yo pienso que ese nivel de conciencia que hay que generar en la juventud es algo que los partidos tenemos que apostar mucho. Yo creo en eso y lo hacía desde la juventud. Yo vivía con talleres, capacitación, haciendo actividades que fueran orientadas en ese sentido y también a la profesionalización de la política. O sea, yo recuerdo en la juventud grupos sectoriales. Por ejemplo, yo tenía economistas jóvenes, médicos jóvenes, abogados jóvenes, y lo fuimos organizando dentro de la juventud en ese sentido. Y por ejemplo, cuando nosotros opinábamos de un tema nacional, dígase 4%, era ese equipo de maestros jóvenes que nosotros teníamos. Que hacían su proyecto, su posición. Que lo estudiaban, lo evaluaban, eran muchos de ellos desde monitores universitarios hasta docentes universitarios, ya siendo jovencitos en la UAS, en UNIBE,
en diferentes universidades, y con ellos nosotros elaborábamos las propuestas que íbamos a presentar a la sociedad como juventud. Y yo aprendí eso temprano, por eso yo creo que algo importante, y yo lo sugería en un taller, en un seminario que tuvimos recientemente el PRM en Jarabacoa, yo sugería el tema de que hiciéramos un observatorio de políticas públicas, que va más o menos orientado en ese mismo sentido que nosotros estamos planteando y de lo que nosotros hacíamos en su momento, donde nosotros podamos ver temas desde ese punto de vista y el partido pueda reforzar al gobierno en esa dirección, que son roles, yo diría, ¿verdad?, distintos. Uno de estudio y de análisis y otro de ejecución, que ya sería a través del gobierno que hoy encabeza el Partido Revolucionario Moderno. ¿Cómo ha sido tu experiencia ya en el Estado como funcionario? Porque ya vimos la parte ya como diputado, pero como funcionario estuviste al frente de RD Vial, actualmente al frente de Portuaria. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Mira, muy buena y agradable y convencido de que hemos ido dejando legados y transformando para bien las posiciones que nos ha tocado ocupar y sabiendo cumplir ciclos. En el caso de Portuaria hoy es un referente. Nosotros fuimos invitados recientemente a Panamá, donde se evaluó el caso de éxito en todo lo que es Centroamérica y el Caribe con respecto a los cruceros, que hemos sido el país de mayor crecimiento en términos de llegada de cruceros, tanto de embarcaciones como de pasajeros. Estamos hablando de 1 millón de cruceristas en 2019 a que ya vamos a recibir 2025 probablemente 3 millones. O sea, estamos hablando de 3 veces la cantidad de cruceristas que nosotros recibíamos anteriormente. 2 puertos nuevos, 3 más en ejecución, lo que está pasando en la expansión también con las terminales de carga, lo que ha sido para Autoridad Portuaria lo concerniente a su parte financiera, un saneamiento real, una institución agobiada por las deudas que hoy es sostenible y mantiene sus operaciones a todos los niveles. Son legados importantes, además de darle institucionalidad a la institución, valga la redundancia, de devolverle, como nosotros decíamos, la A de autoridad. Porque cuando llegamos no sentíamos que era así, que había un respeto hacia una autoridad que ejercía su labor. Ahora, por ejemplo, esta semana nos salió la encuesta de satisfacción ciudadana que le da a la autoridad portuaria casi un 92% Excelente, de satisfacción ciudadana, y me la enviaba un empresario del sector, una empresa de las de Barahona que opera con nosotros, me la reenvió y me dijo, para mí es un 100, no un 92. O sea, que se siente satisfecho. Así es que se siente el sector. Qué bueno. Que trabaja con nosotros, y esa es parte de ese legado. Igual lo hicimos en RD Vial. Yo me propuse eliminar los tapones de los peajes y por eso aposté muy duro al paso rápido. Paso rápido. Y ampliamos. Tú recordarás que en las Américas tenía 2 carriles, nosotros dejamos 7 carriles, 8 carriles de paso rápido, más de paso rápido que de efectivo. Y en ese momento mucha gente cuestionaba, decía que no, que se generaron más tapones, porque obviamente cuando tú haces un cambio de una cosa u otra, tú tienes que esperar que la gente se adapte. Y duramos en eso un mes, pero al mes ya la historia era otra. Las Américas, todos los días a las 4 de la tarde había un tapón. Todos los días. Eso sí es cierto. Y en la mañana también. Cuando yo era director, cuando entré, hoy día tú no ves un solo taponcito en RD Vial. O sea que apostamos a cambios en la tecnología, una nueva aplicación que se dejó. O sea, hicimos cambios muy, yo te pudiera decir, significativos en lo que era el servicio como tal y en la experiencia del usuario. Por ejemplo, allá no se le daba servicio a nadie de call center, de asistencia. Era un call center pequeñito, cerraba a las 4 de la tarde y nadie podía comunicarse. Nosotros le dimos una amplitud a eso enorme, donde ya no era solamente hasta las 4 de la tarde, sino que era hasta las 12 de la noche y además todos los días de la semana, porque sábado y domingo no había call center. O sea que lo hicimos todo con un enfoque de mejorar el servicio, de mejorar el tráfico como tal, que fuera mucho más fluido. Entonces puedo decirte con toda propiedad que lo que nos ha tocado dirigir, lo ha hecho bien. Lo hemos hecho con conciencia y que podemos demostrar punto por punto
y sin ánimo de sonar arrogante, lo podemos comparar con otras gestiones. Qué bueno, Jean Luis. Tus aspiraciones a la Secretaría General del PRM, vamos a hablar un poquito con relación a eso. Estás aspirando a la Secretaría del PRM. Bueno, públicamente lo he dicho. Sí. En otras oportunidades donde he Tú estado serías un buen secretario, contigo no porque te tengo al frente. En otros espacios. Sí. Amén, y así será. Sí, Estamos Dios convencidos mediante. que será así, con el favor de Dios. Nosotros lo hemos dicho, reitero, en varias oportunidades, convencidos de que podemos aportar. Yo, mira, si hay algo que yo hago con conciencia es que yo trato de no asumir retos de los que no me siento capaz de hacer transformaciones y cosas que vengan a mejorar o a contribuir. Y cuando aspiré a presidente de la juventud lo hice convencido de eso y ahí están los resultados. Sí. Todo el que pueda medir mi gestión como presidente de la juventud sabe que para todo el que fue joven conmigo, en mi generación, que fui un presidente de la juventud exitoso. Por ende, estoy convencido que seré un secretario general exitoso también en mis funciones. Y entiendo que el PRM necesita de una secretaría general encabezada por nosotros que se acerque más a los dirigentes, que haya una mayor apertura, que la gente se sienta con esa apertura de estar en el día a día, de despachar temas, de nosotros ser un articulador desde el partido de políticas públicas que vayan en beneficio del país y que puedan servir también de ayuda a la gestión de gobierno, de que el partido se convierta en el principal defensor de la gestión también del gobierno, que puede jugar un rol también, yo pienso, más firme. No, y que vienen las elecciones ya próximamente. Sentido, y que tenemos que orientar a nuestros compañeros en esa misma defensa, porque de nada vale tú hacer un buen gobierno, muchas obras, cosas positivas, y que la narrativa sea lo contrario. Claro. Entonces, tiene que haber un partido que defienda esa narrativa, y yo entiendo que sé cómo hacerlo, es decir, cómo articular ese tipo de cosas, y por eso he optado por presentarme y por ser una de las opciones que, reitero, con el favor de Dios, deberá de ser la opción ganadora. ¿Tienes el apoyo? Proceso. ¿Tienes el apoyo? Sí, vamos muy bien. Yo, mira, alcaldes, he tenido un respaldo enorme. Qué bueno. Con figuras importantes de los principales gremios de alcaldes, como son, por ejemplo, FEDOMU. Qué bueno. Con alcaldes ahí muy preponderantes, como su presidente, Nelson Núñez, Junior Peralta, alcalde de Nagua, que es un referente dentro de FEDOMU, Elías Reynoso, presidente de Azodores, que es la Asociación Dominicana de Regidores, con Tito, el presidente de FEDODIN, que es la Federación Dominicana de Distritos Municipales, así como un buen número también de compañeros diputados que están respaldando nuestro proyecto, senadores, o sea, presidentes del partido, secretarios generales, en la juventud ni se diga. Yo te puedo decir a ti que yo tengo que tener el respaldo del 90% de la estructura de la juventud en todo el país. Qué bueno. Ellos hicieron una reunión recientemente y pusieron el tema y fue levantando la mano, vamos a decir, la alta dirección de la juventud. Y te puedo decir que fue prácticamente en pleno y de consenso que yo seré el candidato de la juventud. Yo espero, Dios mediante. Jean Luis, ya para ir finalizando, Daniela Ramos, tus tres pequeños, ¿qué significan para ti? Sobre todo esa hembrita, porque ella tiene una hembrita, Valentina. Bueno, mira, yo pienso que la familia es lo más importante para cualquier ser humano. Mi familia para mí lo es todo. Yo amo mi familia con locura y trataré de hacer lo que hicieron conmigo, de que mi familia sea un modelo a seguir, de que mis hijos sean mañana hombres y mujeres de bien en favor de esta sociedad. Y que junto a Daniela, que ha sido una gran madre, la verdad que el equilibrio del hogar, porque uno en política obviamente no puede llevar ese día a día. Agradecerle infinitamente por ser esa gran madre. Qué bueno. Que lo ha sido, y una gran esposa. Y amiga también. Claro, ¿y tus hijos te entienden? A veces cuando no puedes estar. Sí, ya yo creo que se adaptaron, se aplatanaron. ¿No hay uno de ellos que quiere ser político también, como tú? El del medio dice que le gusta, Gonzalo dice que le gusta la política. Sí. Yo le dije, sí, pero ¿y qué tú vas a estudiar? Dice, política. Digo, no, pero que esa no es la carrera, tiene que estudiar otra cosa. Sí. Pero parece que le gusta, que le llama la atención. Él es te ven el trabajo también. Él es bien extrovertido, la hembra también, la más pequeña. El más grande es más tranquilito. Muy estudioso, le gusta mucho leer, el conocimiento, es enfermo con eso.
vamos a ver, cada cual tiene ahí sus cosas personales, ¿verdad? Que le agradan. Su personalidad. Y su personalidad, pero se la vamos a seguir motivando y desarrollando para que sean, reitero, hombres y mujeres de bien y que aporten también su granito de arena a esta hermosa República Dominicana. Qué bueno, Jean-Louis, ya para finalizar, ¿cómo tú crees que se sentiría este niño que yo te voy a mostrar ahora mismo en ver en el hombre que se ha convertido? Yo te lo voy a enseñar y yo quiero que tú me digas, ese niño, ¿cómo se sentiría al ver ese hombre en cómo se ha convertido? A nivel político, humano. Mira, interesante y profunda y bonita la pregunta. Y la verdad que yo creo que Jean Luisito, porque este Jean Luisito, se sentiría contento de lo que hemos podido lograr, cómo hemos podido avanzar, de las cosas que hemos hecho. Pero yo creo que viendo esta imagen hay cosas que uno también tiene que reflexionar. ¿Y qué tú le dirías a ese niño? Bueno, es difícil darle para atrás al tiempo, ¿verdad? Pero siempre hay cosas que uno pudiera haber mejorado. Y hay algo que yo, de mi niñez, es algo que todavía creo que puedo aprender y te voy a decir algo, y es ser más arriesgado. Sí. Yo, de la política uno le enseña como a cuidarse mucho, a no precipitarse, y yo de niño era muy arriesgado. O sea, yo era de estos que no le tienen miedo a nada, ¿verdad? A nada. A todo terreno. Entonces creo que es algo que puedo aprender de mi niñez. Qué bueno. Jean-Louis Rodríguez, gracias por haber estado en Perfiles, permitirnos más bien conocer el hombre detrás del político. Eres uno de los otros jóvenes de la política dominicana, responsable, con muchos valores, y yo espero de verdad que quedes en la Secretaría General del PRM, porque yo sé que vas a representar bien el partido y sé que es una ocupación que tú puedes hacer un buen trabajo. Gracias a ti, Lorena, por la oportunidad. Un abrazo grande a todos los que han estado en sintonía. Así es. Y a ustedes vamos a una breve pausa. Retornamos en breve. Bueno, yo espero que ustedes hayan disfrutado del perfil de esta semana. Jean-Louis Rodríguez, director ejecutivo de Autoridad Portuaria. Señores, ustedes ven que a pesar de que sean jóvenes, lo importante es tener la dedicación, la entrega del trabajo y sobre todo la inteligencia para poder llevar a cabo los planes al frente de esta entidad. De verdad que felicito a Jean-Louis por la hermosa labor que ha venido realizando en esta institución, además de ser uno de esos rostros jóvenes de la política dominicana que se ha mantenido firme, como lo hablamos en la entrevista, con sus valores, sin doblegarse, y yo espero de verdad de que él pueda quedar como secretario del PRM, secretario ejecutivo del PRM, porque yo creo que sí, que representa a la juventud y sé que hará buen trabajo desde esta plataforma. Señores, antes de finalizar, yo quiero saludar más bien y felicitar a ese niño hermoso que ustedes están viendo allí, a mi Mateito hermoso. Señores, ese es mi sobrino que cumplió el lunes pasado 4 añitos, ya no está poniendo viejito Mateo, un niño brillante, hermoso, amoroso, y yo espero de verdad que el amor y la misericordia de Dios siempre esté con él. Tú sabes que Titi, como él me dice, te ama bastante y espero verte pronto para darte un abrazo enorme. Y ya para finalizar, como cada semana, pues yo quiero dejarle esta reflexión en Efesios 4, desde el versículo 2 al 6, donde dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Señores, aquí nos habla el Señor en su palabra en Efesios 4, de que tenemos que mantener la mansedumbre unos con otros, tener la empatía, el respeto, el amor, porque todos somos hermanos y todos somos hijos de nuestro Padre Creador. Estamos, como dice, ¿verdad? Más sobre todo aquellos hermanos de la fe, como dice aquí, que estamos en una misma fe, en un mismo bautizo y sobre todo bajo la gracia del Señor. Así que llevarnos bien, tener esa empatía, ese respeto y ese amor que, señores, se necesita bastante en estos tiempos, porque la verdad, la vida va muy rápida y
muy complicadas. Es que de esta manera pues llegamos al final del programa de hoy. Gracias por su sintonía y será hasta la próxima semana en otra entrega de Perfiles con Lorena Erasme. Hasta entonces.